Saludos Máster Liliana Vaque y bienvenida a la retroalimentación de las diferentes unidades temáticas abarcadas a lo largo de este primer y segundo ciclo correspondiente al cuarto semestre de Educación Básica. Esta primera unidad tiene como título El Centro Educativo como Comunidad Educativa, los cuales se dividen en los siguientes subtemas que conoceremos a continuación. ¿Qué son los centros educativos? Los centros educativos son lugares donde las personas se reúnen con un determinado fin. Un centro, en este sentido, es un espacio físico, es decir, un edificio, que permite la reunión de todos los actores educativos y que ofrece determinados servicios o prestaciones. Entonces, ¿cuáles serían los servicios o prestaciones del centro educativo? Uno de los principales objetivos es servir a la comunidad, para así mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de cada educando. Estos establecimientos están destinados a la enseñanza. Es posible encontrar centros educativos de distinto tipo y con diferentes características. Entre los diversos tipos de centros educativos encontramos centros educativos públicos. Como su propio nombre lo indica, se trata de aquellos centros educativos que se caracterizan por el hecho de que es el gobierno de un país, de una región o de una ciudad el que se encarga de sostenerlos y gestionarlos mediante dinero que procede de fondos públicos. Centros educativos privados. A diferencia de los centros educativos públicos, en este caso se encuentran todos los centros docentes que no tienen ningún tipo de convenio con la administración pública y que por tanto se mantienen gracias a fondos privados. En este caso se resaltan las colegiaturas y las pensiones que se cancelan cada cierto tiempo. Centros educativos fiscomisionales. Las instituciones educativas fiscomisionales son establecimientos educativos de derecho privado con apoyo estatal, que brindan un servicio educativo complementario al del Estado ecuatoriano. Esto se da cuando la oferta fiscal es insuficiente para atender un sector geográfico o a las necesidades educativas especializadas, asociadas o no a una discapacidad. Las instituciones educativas fiscomisionales dependen técnica, administrativa y financieramente de una entidad promotora, la cual es una organización sin fines de lucro, fiscomisional o laica, que asume de manera directa o indirecta bajo su responsabilidad los costos de creación y de operación de las instituciones educativas. Función directiva del centro escolar. Pretende conseguir intencionalmente resultados relacionados con los fines específicos, mediante el trabajo productivo de las personas que allí colaboran, padres, profesores, alumnos, autoridades, etc. Además, implica el desempeño de las actividades y la asunción de responsabilidades que poco o nada tienen que ver con la función docente. Tiene como objetivo influir a través de sus decisiones y forma de actuar en el trabajo de otras personas y con ello generar las condiciones institucionales necesarias para lograr los objetivos de aprendizaje establecidos. Para cumplir con esta función se necesita de realizar una serie de actividades. Primero, ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo. Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que corresponden a los alumnos. El centro educativo como comunidad educativa. Para la mejora de los procesos de aprendizaje y de los resultados para un número significativo de personas, se requiere un esfuerzo de cooperación entre varios actores educativos. Los colegios tienen un sentido real de la comunidad. Tal empeño conduce a incrementar el sentido de la eficacia en el trabajo y responsabilidad compartida en relación con el aprendizaje de los alumnos. Existen 4 dimensiones del sentido de comunidad. Primero, valores compartidos. Este se entiende principalmente en los campos de la disciplina y de los objetivos académicos. Segundo, compromiso. Se mide por horas adicionales a las contratadas por los profesores. Tercero, sentido de pertenencia, que se nota en que haya experiencias compartidas y todos participen en las tradiciones del colegio. Y por último tenemos a preocupación mutua. Profesores prestan atención personalizada a los alumnos y que hay programas especiales de acuerdo con sus necesidades. Como siguiente punto a tratar, abarcaremos el concepto y objeto de la organización escolar. Es un ámbito de estudio específico que trata de dar respuesta a los problemas educativos, a las actividades y procesos que tienen lugar en los centros institucionales. Considera la escuela como la integración armónica de los diferentes elementos que la componen. Se preocupa de la instrucción, formación y educación de los escolares.
Es decir, estudia la escuela teniendo como meta la mejora de la relación enseñanza-aprendizaje. Sus dimensiones son el aspecto jurídico, administrativo y pedagógico. En este sentido abarcaremos los diferentes tipos de saberes. De tipo científico, formula leyes que buscan explicar el funcionamiento de las organizaciones escolares. De tipo tecnológico, busca orientar y guiar la formulación de diseños de intervención. De tipo técnico, produce una serie de herramientas utilizables para la resolución de problemas. Su objeto de estudio, a nivel particular, consta de la institución educativa. A nivel general, el sistema educativo. Contenido de la organización escolar. Dichos elementos que la conforman se agrupan de la siguiente manera. Elementos materiales. Fijan el lugar, las condiciones, el espacio y los medios más idóneos para que la actividad académica se desarrolle en las mejores condiciones. Elementos personales. Son el capital humano, los que dan sentido a las actuaciones organizativas, es decir, los protagonistas de la actividad diaria. Elementos formales y funcionales. Son los factores que marcan las pautas y regulan las actuaciones de manera coordinada, proporcionando el marco idóneo de trabajo, la relación y la convivencia. Elementos auxiliares y complementarios. Configuran el grupo de elementos que ayuda a mejorar el desarrollo de los anteriores y los complementan en instancias externas que no son lejanas a las instituciones. Principios de la organización escolar. La actividad objetiva de las escuelas requiere atender una serie de principios como lo es la prioridad de los objetivos y sobre todo la coherencia en los desarrollos. Ha de ser coherente con la filosofía educativa y aquí sobre todo la coherencia entre los objetivos y los procedimientos. Otro más de los principios es la coordinación de la autoridad y sobre todo la responsabilidad. La responsabilidad de las personas a las cuales le hacen responsables de determinadas actividades, brindándoles así una oportunidad de acuerdo a la responsabilidad a la cual se le ha otorgado. La distribución de las mismas ha de realizarse con acuerdo con las funciones que puede poseer cada uno de ellos, ya sea también los rasgos personales, funciones y sobre todo la experiencia. Uno más de los principios es la selección y ordenación, sobre todo la adaptación de los elementos en función de los objetivos de los cuales se pretende. Esto nos quiere decir que es un medio de establecer relaciones entre la realidad escolar y la comunidad en la cual se establece. Otro de los principios es la coordinación de actuaciones. Los elementos personales de los centros requieren totalmente coordinación y armonía en sus diferentes actuaciones. ¿Qué significan las actuaciones? Significa facilitar canales de comunicación, comprensión y aceptación de distintos puntos de vista. Y uno de los puntos más importantes y los principios más importantes es la creatividad, la cual implica la capacidad de dar respuestas originales a situaciones cambiantes. La escuela como organización se caracteriza porque tiene fines y objetivos hacia donde se orienta. Estos fines y objetivos se explican en los documentos institucionales. Tiene una estructura, una configuración racional. Esto se define en funciones y actividades como para lograr los objetivos. En este ejemplo, ¿qué? Se han asignado distintos órganos. ¿Quién? Se han asignado los recursos necesarios. ¿Con qué? Se han establecido sistemas y procedimientos de trabajo. ¿Cómo? ¿Y cómo realmente se va a evaluar estos resultados? Existe un marco legislativo capaz de combinar objetivos y normas comunes, las cuales son más necesarias para la autonomía pedagógica y la gestión de los centros docentes, obligada a establecer mecanismos de evaluación. Dentro de este marco, el Estado, a través de las diferentes leyes y las comunidades autónomas, asumen el control y la definición educativa escolarizada. Y establecen los contenidos y materiales que los ciudadanos han de aprender en la escuela. Y de una manera más concreta, cada centro escolar asume su organización manteniendo unas pautas comunes con el resto de centros educativos. Educación como hecho cultural. Vengo de una generación llamada Millennials, tanto así que en el año de 1996 la educación estaba basada en un modelo pedagógico tradicional, en donde los docentes eran demasiado estrictos y corregían de una forma diferente a sus alumnos. A veces nos pegaban con las reglas o nos jalaban de las orejas por no aprendernos las lecciones. El niño tenía que repetir lo que decía el docente, tenía que memorizar libros. En el año de 1996, cuando Abdalá Bucaram asumió el cargo de la presidencia, hubo un caso muy particular llamado caso de mochila escolar, en el cual Abdalá Bucaram prestó $40 millones al Estado para un plan llamado Mochila Escolar. Este programa de mochila escolar no se concretó debido a la inestabilidad política que existía en ese entonces, en el año de 1996. Además de que había mucha corrupción en este programa, de que se tenía que entregar esa cantidad de mochilas y útiles de aseo, útiles escolares. Solamente de 1.2 millones, solamente se entregaron 5.000, a las cuales fueron entregadas en una institución pública de Quito.
Pero no todo estaba perdido, ya que en el año 2007 el economista Rafael Correa asumió el cargo de la presidencia, logrando un cambio total en lo que es educación, creando escuelas, colegios del milenio, entregando computadoras y útiles escolares a todos los niños. Se eliminaron que tenían que comprar útiles que tenían... No, perdón, me equivoqué. Para culminar voy a citar a Jean Piaget con esta frase que dice que el principal objetivo de la educación es criar personas capaces de hacer cosas nuevas y no solo repetir lo que otras generaciones hicieron. Muchas gracias. Como siguiente punto tenemos la escuela como realidad empírica. Para esto cabe destacar que la realidad empírica es aquel proceso, medición o estadística que se da a través de la experiencia o la observación de hechos. Para esto mencionaremos 5 pautas. Como primero tenemos la utilización de modelos matemáticos. Debido a las generalizaciones empíricas, se busca un modelo que permita el avance de las relaciones causa-efecto de los fenómenos estudiados, todos estos comprobados a través de métodos estadísticos. Como segundo está la comprensión frente a la explicación, las claves de un dilema. Este tiene una orientación cuantitativa adaptada a la investigación educativa entre la explicación y la comprensión. Como tercer punto tenemos la utilización de códigos éticos. Aquí se relieven algunos dilemas o problemas que se pueden presentar a lo largo del proceso y que habitualmente se resuelven con una posición lógica. En cuarto lugar tenemos el regreso a la experiencia como marco de referencia. Aquí el rasgo más característico es la sobrevaloración de la experiencia como marco teórico de referencia para el estudio de los fenómenos educativos. Como último punto tenemos la difusión interesada de los trabajos realizados. El reto que debe implicar todo trabajo de investigación empírico en el campo de la educación es mejorar la práctica educativa. Por otro lado, también se debe resaltar la relación entre planificación y gestión, en el cual es necesario conocer sus conceptos. Se entiende por planificación a un instrumento que facilita la organización, la ejecución y el control de la tarea administrativa, por lo que consecuentemente debe estar en función de los objetivos y recursos para una mejor realización. Y la gestión es asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre un proceso. Esto puede ser empresarial o personal, lo que incluye la preocupación por la disposición de los recursos y estrategias necesarias para que tengan lugar la coordinación de sus actividades y sus semejantes. Entonces, entre estas existe una estrecha relación, puesto que ambas pretenden conseguir objetivos de la educación en los diversos ámbitos y espacios educativos. Cabe recalcar que para poder llegar a gestionar se debe planear, es decir, elegir una alternativa, ya que el proceso administrativo es complejo y repleto de incertidumbres, problemas económicos, dificultades a nivel mundial, ya sea humanos, factores intangibles, etc. Debido a esto, las alteraciones de acción son numerosas. Cada plan exige la adopción de objetivos y la elección de formas razonables para su logro. Planear es decidir por adelantado lo que se debe hacer, y es necesario destacar también que educar sin planificar es como construir una casa sin plano o escribir una novela sin borrador, ya que el arte de educar requiere esfuerzo, análisis racional, pensamiento crítico y creatividad. La planificación en la educación es una clave para asegurar el éxito y la calidad de las acciones, así como la gestión, puesto que ambos términos buscan el interés y las necesidades educativas, promoviendo la autonomía institucional en el marco de las políticas públicas y enriqueciendo los procesos pedagógicos, puesto que la planificación se constituye en el medio adecuado para el desarrollo de la gestión educativa. La primera escuela pública fue fundada en 1597 por San José de Calasanz. Ahora, hablando en el contexto ecuatoriano, podemos decir que el Estado de la República del Ecuador se interesó desde tempranas horas por crear un sistema educativo público
que sirviese para la educación y la formación moral y cívica de los ciudadanos ecuatorianos. Tras la revolución alfarista, el Estado se abocó finalmente a la creación de un sistema educativo público, nacional y democrático. Fue así que en la Asamblea Constituyente de 1897 aprobó una nueva ley de instrucción pública, el 29 de mayo de 1897 para ser exactos, estableciendo la enseñanza primaria gratuita, laica y obligatoria. Durante la segunda administración del general Eloy Alfaro, una nueva Asamblea Constituyente dictó la avanzada Constitución de 1907, la que consagró el verdadero espíritu de la Revolución Liberal: separación absoluta del Estado y la Iglesia y supresión de la religión oficial, absoluta libertad de conciencia y amplias garantías individuales, protección oficial de la raza india y acción tutelar del Estado para impedir los abusos del concertaje. A partir de 1946 se ve a la educación como un derecho de los hijos y un deber de los padres. Ya en 1960, la nueva concepción más economista y práctica de la educación impulsó importantes reformas a nivel primario, secundario y se produjo un aumento considerable en los presupuestos del ramo educativo. En la enseñanza secundaria de 1964 instituyó el ciclo básico y otro diversificado. Desde el año 2007, el escenario educativo toma un rumbo diferente. Empieza a existir un gran aporte económico gracias a las bonanzas dadas por el aumento del precio del barril petrolero en el 2008 y se empieza a generar una estructura estatal sólida para cumplir con los objetivos del plan decenal. Se incorporarán políticas nuevas como la creación de un nuevo currículo nacional, Constitución del 2008, e igualmente se concibe a la educación como un deber del Estado y con gratuidad hasta el tercer nivel de educación superior. En el año 2009, el entonces Consejo de Educación Superior CONEXU y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación CONEA realizan el proceso de evaluación y recategorización de las instituciones de educación superior, acciones que en el 2012, en el gobierno de Rafael Correa, provocaron el cierre de 14 universidades por parte de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESIC y por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior CEACES, acciones respaldadas en la creación de nuevas leyes que justifican la meta gubernamental de alcanzar y garantizar la calidad de educación superior. En el año 2010 se propone la actualización y fortalecimiento curricular de la evaluación general básica, sustentada en la pedagogía crítica y con el ideal de desarrollar en el estudiante destrezas con criterio de desempeño. En el año lectivo 2011-2012, en el Ecuador, da inicio a la aplicación del nuevo modelo de bachillerato denominado Bachillerato General Unificado, BGU, un bachillerato promulgado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, que se obtiene después de haber aprobado los 10 años de educación básica. Luego de aprobar los 3 años de bachillerato y mediante una serie de pruebas de acceso, el estudiante puede postular su ingreso a una diversidad de carreras profesionales en instituciones de educación superior. El sistema educativo. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, sancionada en 2011 y reglamentada en 2015, establece que el sistema educativo de Ecuador está compuesto por el Sistema Nacional de Educación, el cual comprende los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, el Sistema de Educación Superior y el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, una instancia desconcentrada que administra la educación que el Estado ofrece a los pueblos ancestrales y de nacionalidades indígenas. El Sistema Nacional de Educación ofrece educación escolarizada y no escolarizada, con pertenencia cultural y lingüística. La educación escolarizada es acumulativa, progresiva, conlleva la obtención de un título o certificado. Tiene un año lectivo cuya duración se definirá técnicamente en el respectivo reglamento. Responde a estándares
y currículos específicos, definidos por la autoridad educativa en concordancia con el Plan Nacional de Educación, y brinda la oportunidad de formación y desarrollo de los ciudadanos dentro de los niveles inicial, básico y bachillerato. La educación no escolarizada brinda la oportunidad de formación y desarrollo de los ciudadanos a lo largo de la vida y no está relacionada con los currículos determinados para los niveles educativos. Continuando con la exposición, ahora tenemos como tema organización y cultura material de la escuela. Pero vamos a centrarnos en el tema espacio y tiempo. El espacio es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto debe ser objeto de una planificación cuidadosa según las necesidades del grupo y las opciones metodológicas concretas. Por eso, entendemos que la organización y planificación del espacio educativo deberían ocupar un lugar destacado en la formación inicial del profesorado, puesto que es un factor didáctico que nos permite facilitar la consecución de metas y objetivos educativos. Con respecto al tiempo, este representa un factor consecutivo del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues se encuentra inevitable y culturalmente ligado a este. Por lo tanto, se incorpora como un fenómeno cultural, unido a la planificación de actividades donde se distribuye el tiempo en los espacios en los que el docente expone una idea y los estudiantes aplican el conocimiento, y el tiempo en el que el docente realiza retroalimentación constante a la aplicación por parte de los alumnos. Como siguiente punto, tenemos que los espacios en los centros educativos deben ser fundamentalmente adaptables. ¿Por qué? Porque permiten introducir cambios en la estructura, flexibles porque cumplen diferentes funciones, variados puesto que permiten más posibilidades de agrupamiento, polivalentes porque se acomodan a variedades de funciones externas e internas, y por último, con respecto al tiempo, se deben tener una buena organización para poder favorecer la concentración del estudiante. Muy bien, sabemos que la escuela es vista como una organización porque posee una infraestructura, posee elementos, hay actores que interactúan en esta y también tiene un objetivo, pues justamente el perfil de salida del bachiller ecuatoriano, que son los valores de justicia, innovación y solidaridad. Teniendo en cuenta que ello, vamos a hablar sobre el orden en la escuela. Se dice que el orden de la escuela es uno de los aspectos relacionados con el rendimiento escolar. Una buena manera de incentivar una actitud positiva hacia las tareas escolares es fomentar el cuidado de material que necesitamos para trabajar, sin darle excesividad de importancia, pero tampoco descuidándola. Si bien es cierto, el orden es el uso que se le da a las normas escolares y los efectos de su aplicación en el desempeño de los estudiantes, en primera instancia el término orden tiene como finalidad buscar el buen funcionamiento de la escuela a través de las normas que regulan el comportamiento de los agentes. En este caso hablamos exactamente de los alumnos, principalmente en ellos recae el cumplimiento de las normas y los maestros directivos, ya que son los que deben hacer cumplir las normas. Ahora hablaremos de la disciplina. Es el proceso de transformación gradual y progresivo de la conducta en forma voluntaria y racional, que implica reconocimientos de roles y fines en educación. La disciplina escolar se debe considerar como el dominio de sí misma para ajustar la conducta de las exigencias del trabajo y de la convivencia propia de la vida escolar, y no como un sistema de castigo o sanción. Aparte de las concepciones que se tenga sobre la disciplina, esta depende en gran medida del nivel de las relaciones que se establecen dentro del aula de clase. El objetivo de la disciplina escolar es sin duda la salvaguardia del orden, de la seguridad y del trabajo armónico de la escuela dentro de una aula de clase. ¿Qué es un agente educativo? Se considera agente educativo a todas aquellas personas que de manera intencional, organizada y sistematizada constituyen con la atención, el cuidado, desarrollo y educación de los niños y niñas. Entre los agentes curriculares encontramos a la comunidad educativa. Esta comprende la integración de los docentes, estudiantes, centro escolar y la comunidad.
con el fin de realizar un trabajo en equipo que permita al estudiante una continuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el alcance de sus competencias para la realización de su vida diaria. También encontramos al docente, es uno de los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es especialista en su área, posee valores individuales y sociales, formación humanista, tecnológica y pedagógica y técnica, con una actitud positiva, crítica y reflexiva. El estudiante es el protagonista y el eje central del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, tomando en cuenta sus experiencias previas, va contribuyendo su propio aprendizaje, que lo vuelve competente para enfrentarse a la vida y transformar su realidad. Programas curriculares. Los programas curriculares forman parte del currículo de la educación básica y tienen como finalidad contribuir con las orientaciones específicas que le permiten concretar la propuesta pedagógica del currículo nacional. Contienen características de los estudiantes de cada nivel de educación básica regular según los ciclos educativos, así como orientaciones para el tratamiento de los enfoques transversales, para la planificación y para la tutoría y orientaciones educativas. También contienen los marcos teóricos y metodológicos de las competencias organizados por áreas curriculares y presentan los desempeños de edad o grado. ¿Cuándo fueron aprobados? Los programas curriculares de educación inicial y secundaria y lista de instituciones educativas focalizadas para la implementación fueron aprobadas en diciembre del 2016 mediante la resolución ministerial número 649 del 2019 Minedu. Los contextos sociofamiliares, ¿qué son? Este es un predictor del desarrollo cognitivo en los primeros años. Durante estos primeros años del desarrollo infantil de la vida de un niño o niña, la familia vendría a constituir uno de los ámbitos que más influye en su desarrollo personal, emocional, socioafectivo y cognitivo. Familia. La familia, además de ser la transmisora de la herencia genética, representa el primer contexto social donde el niño o la niña se va a ir desenvolviendo. Por lo tanto, es el pilar básico de la educación y la socialización, porque la personalidad infantil se forma en relación con los demás y la calidad de las experiencias familiares va a ir dependiendo de su madurez y el equilibrio emocional que mantenga el niño o niña. Dentro de la comunidad familiar, los principales educadores son el padre y la madre, que se encargan del bienestar y la salud física y psicológica. Además de establecer las normas de convivencia, estas moldean las conductas de sus hijos o hijas a través de sus experiencias o actuación. Como todo entorno de convivencia, la familia tiene reglas que habitualmente marcan los progenitores. Con ello se definen las expectativas sobre el comportamiento de los componentes del grupo en diferentes contextos y circunstancias, y además se evidencia las consecuencias de sus actos. Como último punto, tenemos que la familia es un ámbito donde la persona debe sentirse acogida, aceptada y amada incondicionalmente.